Buenas tardes, mis queridos hermanos. Bienvenido a Kairos, Centro de Formación Pentecostal. Y estamos en el seminario de Kairos. Estamos en la clase número 11. Hoy vamos a ver Primera y Segunda de Pedro y Primera de Juan. Estas tres epístolas universales, las cuales tienen cada una su particularidad. Estamos en Síntesis Bíblica 2 del Nuevo Testamento, haciendo un repaso por todo lo que significan las cartas y todas las doctrinas que vienen marcando cada una de estas cartas, que todas las llevan a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido sea usted, bienvenido su familia. Bendecimos su familia, bendecimos su hogar, bendecimos su economía, bendecimos a cada uno de los siervos que se ha tomado el tiempo y el esfuerzo, y damos gracias a Dios porque le ha dado el tiempo para que podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Seminario de Kairos, Centro de Formación Pentecostal. Clase número 11, vamos a ver Primera y Segunda de Pedro y Primera de Juan. Vamos a ver esta epístola. Primera de Pedro es una carta que anima, Segunda de Pedro es una carta que corrige. Así que vamos a ver a quién anima y a quién corrige. ¿Cuáles son las cosas? La primera carta es algo externo, la segunda es algo interno. Y vamos a ver después la epístola de este amado del Señor Jesucristo, el cual siempre está diciendo lo que decía el Señor: hijitos míos. Pero vamos a empezar orando, mis hermanos queridos, en esta tarde más que hermosa y maravillosa. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Bendecimos tu presencia, tu amor, tu misericordia. Te damos gracias por este hermoso día de vida que nos has dado, por poder hablar contigo, por poder pedirte perdón, por poder consultarte todas las cosas, Señor, y dejar que tú seas, Señor, el hacedor de nuestras vidas. Tú las has ganado en la cruz del Calvario, por eso no hay nada más lindo, Señor, que dejar nuestras vidas en tus manos. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado fuerza para poder llegar a este momento, Señor, y podemos juntos, hermanos unidos en el Espíritu, aprender un poco más de ti, Señor, mirando, Padre, aquellas cosas que has hecho escribir a nuestros hermanos inspirados por el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos este ancla segura en nuestro corazón, esta antorcha, la cual nunca nos deja de iluminar nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por este día, gracias por todas las cosas que hemos pasado, Señor, gracias porque sabemos que todas las cosas vienen a bien a aquellos que te aman y te amamos, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia. Nos arrepentimos de toda transgresión que cometemos, consciente o inconscientemente. Nos volvemos de nuestros malos caminos y te pedimos perdón. Pedimos perdón si hemos dañado a alguien, bendecimos y perdonamos si alguien nos dañó. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo tomamos las armaduras celestiales, clamamos que tú las fortalezcas porque desde horas tempranas están en nuestras vidas. Tomamos la potestad de lo alto, la autoridad que tú nos diste para hollar serpientes y escorpiones, y en el nombre de Jesucristo atamos, sujetamos y ordenamos a Satanás el diablo que salga fuera de estos lugares, fuera de estos contornos, en el nombre de Jesucristo. No tienes arte ni parte en nuestras vidas, ni en la vida de nuestros hermanos, ni en nuestros seres queridos. No tienes arte ni parte en nuestros hogares, ni en las congregaciones, ni en cada una de las regiones donde está el pueblo de Dios. Te recordamos, Satanás, que Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Por eso retrocede, enmudece en el nombre de Jesucristo a toda hueste, potestad, principado, gobernante de las tinieblas. Atamos, sujetamos y le ordenamos: salgan fuera de los cielos, fuera de los lugares ahora, salgan fuera de las vidas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Se rompen cadenas, se pudren yugos, se desatan ligaduras de impiedad, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Somos libres, sanos, limpios, prósperos, bendecidos. Somos llenos de su gracia para anunciar el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, te damos, bendecimos tu palabra, bendecimos este estudio, dándole comienzo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a examinar Primera de Pedro. Primera de Pedro dice así, capítulo 2, versículo 7. Acuérdense, bienvenidos los que se están sumando en esta hora. Estamos en el seminario de Kairos, Centro de Formación Pentecostal, clase número 11, Primera y Segunda de Pedro y Primera de Juan. Ahora vamos a ver, Primera de Pedro dice capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon
ha venido a ser la cabeza del ángulo. Gloria sea al Señor. Trata acá a nuestro Señor Jesucristo como preciosa piedra angular de nuestra fe. ¿Por qué justamente trata así, preciosa piedra angular de nuestra fe? Porque va a ir dirigida esta carta a personas especiales, las cuales estaban pasando un momento muy especial y necesitaban justamente. Y si los analizamos, está escrita con un amor intenso, porque en el amor intenso de lo que él también estaba viviendo y de lo que era necesario que la iglesia primitiva pasase por esas cosas, pero sabiendo de que nunca iba a dejar de ser feliz el pueblo de Dios, ni de tampoco crecer en la medida en que el Señor lo estaba disponiendo. Dice, Dios es el Dios de toda gracia, capítulo 5, versículo 10 lo dice, cuyo mensaje a su pueblo es, bástate mi gracia. Es la primera epístola de Pedro. Se anima a los hijos de Dios a permanecer firmes durante el sufrimiento por causa de la esperanza viva que está por delante y la gracia constante de Cristo Jesús. De la misma manera, se les exhorta a vivir de acuerdo a la alta vocación del llamamiento de esta gracia incomparable. ¿Sí? Y sorprende cuando dice la alta vocación del llamamiento. Y el llamamiento es de Cristo a nosotros hacia la salvación, hacia la vida eterna. Por eso nosotros debemos juzgar las cosas que nos suceden con el final de nuestras vidas. No es el hecho constante de lo que nos pasa en una situación, sino en lo que va a venir en nuestras vidas va a ser constante y eterno. Y vamos a leer capítulo 1, versículo 1 en adelante. Primera epístola universal de San Pedro el Apóstol. Capítulo 1, versículo 1 en adelante, para poder desglosar y saber exactamente a quién iba dirigida y qué les quería decir. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué gran ánimo que le estaba dando. Empezaba la epístola, empezaba la carta con un gran ánimo, diciéndole a qué fueron llamados cada una de estos hermanos, a qué fueron llamados, cuál era la finalidad de la fe y cuál era la finalidad de lo que estaban soportando. Dice, Dios es el Dios de toda gracia, cuyo mensaje a su pueblo es bástate de mi gracia. Es la primera epístola que se anima a los hijos de Dios a permanecer firmes durante el sufrimiento por la causa de la esperanza viva. ¿Quién escribió la epístola? El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice, luego de su caída y rehabilitación, de haber sido investido de poder de lo alto, se observa en él un gran cambio. Hablamos de Pedro. Inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro fue honrado con la comisión de abrir las puertas del reino de los cielos, primero a los judíos y después a los gentiles. ¿Se acuerda? Hechos capítulo 2, versículos 14 al 42, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 11, del 1 al 18 y 15, del 7 al 9. Pedro y Juan y Jacobo aparecen en los Hechos como la columna fuerte de la iglesia primitiva. Después del concilio de Jerusalén, no se menciona más a Pedro en los Hechos, pero sabemos que su ministerio era principalmente para su propio pueblo, por cuya razón Pablo le llama el apóstol de la circuncisión. Se cree que después de su visita a Antioquía, permaneció en Jerusalén por algunos años
y después visitó la Siria y los países mencionados en la salutación inicial de su primera epístola. Acuérdense que nombra a los que fueron dispersos, y no solamente judíos, sino también griegos y gentiles. Dice de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, les habla a unos cuantos que fueron dispersos por unos cuantos lugares. Él visitó de nuevo, dice, esos lugares en los cuales había ya pasado. Dice, permaneció en Jerusalén por un año y visitó la Siria y los países mencionados en la salutación inicial de la primera epístola. Se piensa que después fue a Roma y que allí murió crucificado en cumplimiento de la profecía que su Señor le había hecho. San Juan 21, 18, 19. Algunos creen que murió en Babilonia. Todas las opiniones coinciden, sin embargo, en que sufrió el martirio bajo la persecución promovida por Nerón, destinatario de la epístola. Los cristianos judíos y gentiles dispersos en las provincias de Asia Menor, las iglesias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, habían sido fruto de los viajes misioneros de Pablo. Parece que Pedro visitó luego estas iglesias. A algunas de ellas Pablo había escrito poco antes, las epístolas de Gálatas, Efesios y Colosenses. Primera de Pedro tiene algunos parecidos notables con Efesios. Más tarde Juan dirigió a estas mismas iglesias el libro de Apocalipsis. Aunque la expresión a los expatriados de la dispersión parece indicar a judíos cristianos dispersos, había sin duda un número de cristianos gentiles en estos grupos. Leemos 1 Pedro capítulo 2 versículo 10, dice así: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está mostrando de que había también gentiles en lo que él se refería, estaban pasando por esta prueba que no era nada fácil. Dice el versículo 12 del último capítulo, resume el propósito principal de esta carta. Os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. O sea, la carta dirige a las personas, a los hermanos, a los primeros hermanos de la iglesia que estaban sufriendo una persecución muy dura y muerte, pero le estaba diciendo que donde estaban ellos era justamente la verdadera gracia de Dios. No era por lo que pasaba, vuelvo a decir, sino por lo que iban a recibir. Entonces, si sufrían persecuciones y muerte, aunque parezca duro, él estaba diciendo, mire que esa es la verdadera gracia, aunque ustedes pasen por eso y es por un poco de tiempo, pero esa es la verdadera gracia, manténganse en firme en eso. Y es más, le dice algo que para alguien que está sufriendo una persecución y muerte no lo tomaría muy en serio, que buscase una santidad más profunda. No sé si en esos términos se puede buscar una santidad más profunda, pero él después demostró que con su muerte como mártir era cierto lo que el Espíritu Santo decía a través de su persona. En la cual estáis, la iglesia estaba pasando por su primera prueba mundial, ¿sí? Capítulo 5, versículo 9 lo dice, para que nosotros veamos dónde están todas estas cosas. Dice, el cual resistís firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, una prueba mundial. Parecía que el exterminio era inminente, era literalmente una prueba de fuego. 4.12. ¿Qué dice 4.12? La prueba de fuego. Dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cada noche se quemaba, escuche bien, a los cristianos como antorchas vivientes en los jardines de Nerón. El ejemplo nefasto del emperador estimuló a los enemigos de la naciente iglesia en todos los rincones del imperio, de modo que los grupos de creyentes a quienes Pedro dirigía esta epístola, aun sin estar en Roma, estaban pasando por tiempos de dura prueba y sufrimiento. Así es que se dirige a ellos con firmes palabras de ánimo, consuelo y exhortación, demostrándole que todo lo que se necesita para tener fuerza, carácter y valor está provisto en la gracia de Dios. Podemos resumir entonces el propósito de esta epístola diciendo que fue escrita para animar a los creyentes a estar firmes durante el sufrimiento y para exhortarle a una vida de santidad creciente. Gloria sea al Señor, ¿no? ¿Cómo habrán tomado esta carta cuando les llegó a sus manos? Habrán pensado, bueno, viene una carta en la cual nos anima, en la cual nos dice que sí, que tenemos razón. Pero
cuando la leyeron habrán dicho, no, ¿cómo vamos a buscar una santidad mayor aún estando en estas pruebas? Pero bueno, el Señor es así y sabe que cuando el Señor habla, habla con esa razón, ¿sí? Fecha aproximada 65 después de Cristo, desde Babilonia. Algunos creen que era la Babilonia literal del Éufrates, otros se inclinaban a pensar que era Babilonia. Se usa aquí en sentido simbólico refiriéndose a Roma, asiento del poder pagano. Palabras claves: esperanza. Dice, es la palabra que marca el clima de toda la epístola. Otras palabras clave: gracia, paciencia, precioso, ¿sí? Obediencia y peregrinación. Gloria sea al Señor. Qué carta en el cual en un momento bastante duro, ¿no? Estaba pasando este pueblo. Y cómo los anima de una manera bastante rara, ¿no? Pero la cuestión es que le estaba diciendo la verdad, porque la epístola está marcando que en la gracia en la cual ustedes están, es la gracia verdadera. Por más que estén sufriendo estas cosas, y él lo estaba comprendiendo, y comprendía a todos estos expatriados de que estaban pasando esas cosas, pero era porque estaban haciendo una iglesia gloriosa. Ellos eran parte de una iglesia gloriosa. Algunos no los habrán tomado de esa manera, y me imagino que hasta algunos habrán dejado también el evangelio a causa de esta persecución. Pero los que se mantuvieron firmes, gloria sea al Señor, que Dios les dio espíritu de firmeza, porque gracias a ellos siguió el evangelio y siguieron las iglesias y pudieron llegar hasta el día de hoy. Tereré. Bien, temas para detenerse a meditar, dice. Gracia y llamamiento, capítulo 1. En este primer capítulo se nos presenta varios aspectos de la gran salvación que Dios nos proveyó en Cristo por su incomparable gracia. Leyendo y meditando este pasaje cuidadosamente, podemos responder a las siguientes preguntas, dice. Al lado de cada una de ellas vemos, ¿de qué fuimos rescatados por las gracias de Dios? De nuestra vana manera de vivir. Empieza a decirle él, dice, de que nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir. O sea, una manera de vivir que si bien no sufría esas persecuciones, que si bien no tenía quizás esa cantidad de muertes, o que ellos podían ver esa cantidad de muertes, aunque en aquel entonces estaban de poder en poder y de nación en nación, pero que fuimos rescatados de una manera de vivir que no era la correcta para Dios. Por eso lo llama una vana manera de vivir, que no servía esa manera de vivir, porque nos llevaría a la muerte eterna. Y si no fueron rescatados simplemente con cualquier cosa, sino con un sacrificio, el sacrificio de Jesucristo. Entonces, fueron rescatados una vana manera de vivir, de la cual heredaste de tus padres, pero con una sangre preciosa, la cual los lavó, los redimió. Por eso que ustedes están en el lugar correcto, aunque ustedes parezcan que le hayan errado y que no era el lugar correcto. Dice, tendremos gran alegría y gozo recién cuando podamos ver al autor de nuestra salvación cara a cara. Nos gozaremos en Cristo, dice, aunque ahora no, y a la verdad nos gozaremos con gozo glorioso e inefable, dice. Qué bueno que es. Llamado, dice. Por causa de la grandeza de esta salvación, los hijos de Dios tienen un alto llamamiento. Qué bueno es tener ese alto llamamiento. Qué bueno nosotros cuando nos animan a participar y a mantenernos en ese llamado, el cual somos por Dios escogidos. Sacando ya, vuelvo a decir, la circunstancia del medio donde nosotros estamos viviendo, el llamamiento es mucho superior a la circunstancia. Aún la muerte, ¿sí? Sórvida es la muerte, dice. Qué bueno, ¿no? Sórvida es la muerte. ¿Cómo pudo decir, dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde están las cosas que vos antes me podías hacer daño? Ahora ya no me podés hacer daño. ¿Por qué no me podés hacer daño? Porque el Señor de la vida nos rescató. Y aunque vos quieras hacernos algo en la carne, dice, más vale temer al que puede mandar su alma al infierno. Como nosotros estamos con aquel que puede hacerlo, entonces nuestra alma no va a perecer. Ese era el mensaje. Privilegiado, dice, el gran evento de la salvación y de la era de la gracia fue anticipado desde la antigüedad. O sea, los profetas lo fueron anunciando, los profetas lo fueron diciendo, los profetas venían diciendo, va a venir el tiempo se acerca, el tiempo está viniendo. Y cuando vino el gran profeta dijo, arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya estaba ahí. Qué bueno cuando uno entendía eso. Mientras el Hijo de Dios camina hacia la completa manifestación de esta salvación, se halla a menudo en medio de fuertes temporales de prueba.
¿Cuál es uno de los más altos propósitos de las diversas pruebas? Para obtener el fin de nuestra fe. ¿Se acuerda cuál era? La salvación de nuestras almas. Podemos entender que le estaba diciendo Pedro, el fin de todas estas cosas es imperdible. Yo sé que están siendo perseguidos y de hecho él murió por manos de aquel que los perseguía a sus hermanos. Yo sé que están siendo perseguidos, yo sé que la vida no está siendo fácil al decir ustedes que son de Jesucristo, pero no saben en la totalidad del tiempo de qué están siendo partícipes. Ustedes están en el lugar correcto, dice, y están en la gracia correcta, y están en la salvación correcta. Por eso que le decía, las diversas pruebas que ustedes están sufriendo, hace que su fe sea probada como el oro y como la plata. Y salido de eso, ustedes van a ver también, muchos de ustedes, la manifestación gloriosa de la pacificación de la presencia de Dios en sus vidas. Muchos fueron muertos, pero muchos fueron salvos. Y los que fueron salvos crecieron en tal magnitud que daban gracias a Dios por haber pasado por eso. Y los que murieron fueron directamente con el Señor. La cuestión es saber si en esos momentos nosotros podemos elegir ir con el Señor, ¿sí? Cuando nuestra vida está en peligro de muerte. ¿Se acuerda usted lo que dice Malaquías 3:3? Yo tengo acá una versión moderna, dice, se sentará como acrisolador y purificador de la plata. Dice, nuestro Padre que constantemente busca el perfeccionar de sus santos en santidad, conoce el valor del fuego refinador. El ensayador, dice, se toma la mayor molestia con los metales más valiosos, lo somete al fuego abrasador, porque este fuego derrite el metal y solamente la masa derretida se desprende de su mezcla o adquiere con perfección su forma nueva en el molde. El refinador anciano nunca abandona su crisol, sino que se sienta a su lado para evitar que pueda haber un grado de temperatura excesiva y estropee el metal. Pero tan pronto como la raza de la superficie, lo último de la basura, y se ve la cara reflejada, entonces apaga el fuego. Una buena poesía para poder saber cómo es la gracia de Dios. El Señor nunca se aparta de aquel que está teniendo una prueba, no se aparta de aquel que está pasando por el fuego de la prueba. Se fija de que siempre el calor sea suficiente para que él lo aguante. ¿Se acuerda lo que dice? Nunca pondré una carga demasiado pesada que no puedan llevar, sino con la prueba, con la carga también pondré la salida. Entonces siempre está ahí el que quiere ver nuestra fe que brille, el que quiere reflejarse en nuestra fe purificada, está al tanto de lo que nos está pasando. Y ni bien es purificada la fe, saca la prueba, porque no quiere la destrucción de lo precioso que puso en nuestras vidas, sino que refleje al Cristo de la gloria. Qué bueno, ¿no? Porque nosotros decimos, ay, pero hay que pasarlo, pero hay alguien que te está cuidando. Hay otro que tiene ganas de destruirte y no le importa si realmente te destruye, porque eso es lo que quiere, matar, hurtar y destruir. El pueblo escogido y su conducta, dice capítulo 2 y 3. Tengamos siempre presente que salvación no significa solamente el perdón de nuestros pecados y la esperanza de estar un día con el Señor. En la Biblia el término salvación es una palabra que incluye todo el ser, toda la vida. Entramos en la salvación en el día que nos entregamos a Cristo, caminamos en la salvación cada día de nuestro presente, entraremos en la plenitud de la salvación en el futuro, cuando se produzca la gran reunión final de la familia de Dios en el regreso del Señor. Salvación entonces, la vida de Cristo que recibí ayer, salvación, la vida de Cristo que está creciendo hoy, salvación, la plenitud de la vida de Cristo que me espera mañana. Ese es el término real de salvación. Muchos creen que dicen, no, yo por fe ya fui salvo, en Cristo Jesús ya fui salvo, pero no viven una vida de salvación. Y eso no es el camino de Dios. De modo que la salvación es un hecho y un proceso que avanza hacia una perfección. Nunca podemos decir que ya lo sabemos todo o que ya hemos experimentado lo suficiente de su inefable persona. Siempre hay más. Es la razón por la cual en la palabra de Dios se nos exhorta continuamente a ocuparnos de nuestra salvación, o sea, a crecer y crecer en esta gracia incomparable. Debemos crecer, por eso nosotros tomamos gracia sobre gracia, dice la Biblia. No solamente la gracia de la salvación, sino la gracia de vivir en esa salvación. Eso significa el ser salvo, eso significa el que luchara y el que se mantuviese hasta el final, aquel que triunfase. ¿Sí? Quiere decir,
tener la gracia y sobrellevar en la gracia una vida en la cual sea agradable al Padre. ¿Cómo se puede hacer agradable al Padre? Dice que nosotros le amamos si guardamos su palabra. Gloria sea al Señor, porque el Señor nos dejó la receta de cómo vivir en su gracia hasta que Él venga. Capítulo 2, 1 al 8. Encontramos el secreto del conocimiento. Mire lo que dice. Capítulo 2, versículo 1 al 8, dice así de Primera de Pedro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidia y todas distracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, he edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Está hablando de aquellos que no creen en Jesucristo y sabemos quiénes son. Pero vamos a ver algo que me llama la atención acá. Y dice, encontramos aquí 4 declaraciones acerca de la identidad, de cómo somos, dice. ¿Se acuerdan? Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo de Dios, dice. Vez tras vez la consigna se repite. Vive conforme a tu alto linaje, vive lo que Dios te dice que eres, vive lo que crees, muéstrame tu fe por tus obras. Qué bueno, ¿no? Cuando alguien nos dice, vive conforme a tu alto linaje, vive a lo que Dios dice que tú eres. Vive conforme a lo que Dios dice que tú eres. Y hay muchos razonamientos en la Biblia sobre lo que dice Dios que nosotros somos. Hay muchos que pueden sentirse en un plano tan inferior a causa, no sé si de sus culpas o a causa de que ese sometimiento los hace sentir verdaderamente más cerca de Dios. Hay otros que tienen las promesas bien prontas en sus vidas, como para decir qué clase de hijos nosotros somos. ¿A qué me refiero? Algunos siempre están diciendo que son vasos de barro. Hay otros están diciendo que son nación escogida, santa para el Señor. Otro dice que son la niña de sus ojos. Otro dice que son como el oro fino. Entonces, siempre vivir en las cosas que dice Dios que nos dice de nosotros. No para gloriarnos, sino para gloriarlo a quien nos dice cómo somos nosotros. No sé si entiende. No es que nosotros digamos eso, sino que la palabra de Dios dice que si nosotros andamos en sus caminos, Él nos mira de esa manera. Gloria sea al Señor si podemos acercarnos a nosotros sin ningún tropiezo. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, dijo Jesucristo. Para acercarse al Padre con toda la confianza la cual ganó Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso dice, viva usted como dice Dios que usted está en su presencia. En la epístola de Pedro volvemos a encontrar, como las otras epístolas, instrucciones muy prácticas para la vida de los miembros del pueblo de Dios. Ciudadanos, empleados, dice, esposas, capítulo 3, versículo 1 al 6. Las mujeres cristianas podrían quizás considerar a sus esposos paganos como inferiores a ellas, pero en el lugar de esto, el Señor las exhorta a adoptar una decidida actitud de amor efectivo, en humildad y en dignidad, de manera que si estos no aceptan la palabra escrita ni creen al testimonio oral, puedan ser ganados por el testimonio silencioso y positivo de una vida santa. Algunas de las mujeres en esta época no estarían de acuerdo, pero la palabra de Dios dice así. También dice a los esposos cómo vivir, capítulo 3, versículo 7, y le dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como diciéndole, acuérdense en que si hay algo en contra de ustedes, su oración va a tener estorbo porque yo las escucho a ellas también. Gloria sea al Eterno por eso. La desconsideración, la aspereza y la falta de cuidado y de amor verdadero
pueden ser considerados como defectos, muy comunes y comprensibles para la mentalidad de una sociedad que da la espalda a Dios. Pero los cristianos deben tener un claro concepto de Dios acerca del matrimonio, nada menos que de una figura de la unión de Cristo con su iglesia. Las fisuras en la integridad de un matrimonio cristiano están muy lejos de ser algo liviano y comprensible. Producen una interferencia directa en la relación con Dios. Pedro la puntualiza en este versículo, o sea, en el versículo 7. Cuidado con la relación con sus esposas, porque después ustedes no van a tener una buena comunión con Dios. Cuidado con sus esposas, porque yo escucho las quejas de su esposa y eso le va a hacer tropiezo a ustedes para tener una buena comunión conmigo. Mire las cosas que le podía decir. Ahora vamos a ver que lo trae como hermanos y vecinos. Pero mire las cosas que le podía decir Pedro, aun cuando estaban sufriendo esta clase de persecución. Que aún en estas circunstancias debían de cuidarse para mantenerse en la buena doctrina, en el corte correcto de la palabra de Dios. Dice, como hermanos, capítulo 8, versículo 12, le dice así. Versículo 8 al 12, perdón, del capítulo 3. Dice, finalmente, sed de un mismo sentir, compasivo, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaréis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese de mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Qué bueno, ¿no? Cuando los trata así, como hermanos. Como vecinos también, versículo 13 al 22, fíjese que le dice, más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo una buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció solo una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mire las cosas que podía decirle. Dice, los cristianos a quienes iba dirigida primeramente esta carta eran el blanco de las miradas hostiles, recelosas del mundo circundante. La reacción humana natural sería quejarse, sentirse víctima, tener lástima de sí mismo, amurallarse en una actitud defensiva, hacer valer con imponencia su justicia. Eso sería una reacción común, pero los hijos de Dios no pueden lanzarse a la reacción común, pues están mucho más arriba que esto. Son hijos del Altísimo. ¿Cuál es pues la actitud de un hijo del Rey frente a vecinos hostiles? Qué pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la actitud de nosotros frente a vecinos que no son buenos? ¿Soportaríamos? Y mire que le estamos diciendo, la palabra está diciendo acá, no cualquier vecino común y corriente. No un vecino que quizás le pida prestado algo y no se lo devuelva. Le está hablando que vecinos que lo perseguían, que lo apedreaban y que aún lo buscaban para matarlo. O sea, los vecinos se juntaban con las autoridades, hacían todo lo que debían hacer con tal de decirle que los hijos de Dios eran malos, para si podían hacer lo que los maten, estarían contentos. ¿Cuál sería la razón, la reacción de nosotros? Gloria sea al Señor que esto no sucede en estos días, ¿no? Pero mire el consejo que le daba Pedro. Mire el Espíritu Santo lo que le mandaba decir a estas personas. Que había sido, no sé si usted recuerda lo que dice en el capítulo 1, versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, el expatriado, dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Le estaba hablando a personas que fueron echados de sus lugares.
Y no solamente fueron echados, sino ahora son maltratados y muchos de esos fueron muertos. Diríamos, no sé si es este consejo para que lo tomen en cuenta las personas que están sufriendo esto. Pero lo que pasa es que él le quería decir, miren que la gracia en la cual están ustedes es la verdadera gracia de Dios. Es el verdadero camino. Tienen que entender que las cosas que están pasando son en realidad para el bienestar de ustedes. Yo no lo entendería. No lo sé si alguien llegase a entender que le dijesen esas cosas en esos momentos. Alguien estaría esperando una ayuda, ¿no? Y seguramente habrán tenido la ayuda del cielo. Atravesando el fuego de la prueba, dice capítulo 4. Generalmente los problemas y las persecuciones comienzan cuando la luz de una nueva vida de un hijo del rey hace demasiado contraste con las tinieblas de la vida de los que están en el reino del enemigo. Pero el cristiano no teme ser distinto, sabe quién es y hacia dónde va. Por lo tanto, su fe, su amor, su firmeza y su confianza van en aumento. Qué bueno, vamos a leer un poquito capítulo 4. Qué bueno que es esto. Dice así, capítulo 4, versículo 1 hasta el 7. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velad en oración. Gloria sea al Señor, el consejo que les daba, ¿no? Sed sobrio y velad en oración. Acuérdense que todos van a pagar delante de Dios. Los que hicieron buenas cosas en el Evangelio a buen lugar, los que hicieron malas cosas fuera del Evangelio al mal lugar. No hay nada intermedio. No hay lugar de arrepentimiento sino hacia aquí en la tierra. Nos arrepentimos, aceptamos a Cristo nuestro Señor y pasamos a una vida eterna si nos mantenemos, ¿sí? Si no nos mantenemos tampoco vamos a llegar ahí. Pero aquellos que no aceptan a Cristo en su corazón, aquellos que no se arrepienten, van a pasar a condenación eterna. O sea, nosotros hemos conocido el fin. Entonces vale la pena el soportar en el paso de la santificación y en el paso del seguimiento a nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos el fin, ¿sí? Que en realidad no es un fin, pasamos de muerte a vida eterna. Gloria sea al Señor. Mientras nos mantenemos firmes y confiados frente a las pruebas que acosan desde afuera, ¿cuál debe ser nuestra actitud adentro de casa, en el seno de la familia de Dios? ¿Cómo debemos ser? Es fácil hacer blanco en un soldado aislado, pero un frente unido de resistencia y batalla atemoriza al enemigo y lo pone en la línea de la fuga y la derrota. Vamos a leer versículo 8 al 11, a ver cómo debemos ser. Capítulo 4, versículo 8 al 11, dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo debemos ser unidos en casa? La primera iglesia, siempre lo decimos, la primera iglesia que nos entrega el Señor en nuestro hogar. Entonces, debemos ser unidos en nuestra casa, debemos ser hospedadores sin murmuraciones, porque sabemos que en el pueblo de Dios hay necesidad y en el pueblo de Dios y la familia de Dios debemos cubrir esa necesidad de nosotros mismos. Gloria sea al Señor si lo podemos entender así, de esa manera. Dice exhortaciones finales, capítulo 5.
En este capítulo, Pedro, el pastor anciano, reúne las palabras de exhortación, consuelo y ánimo para todos. A los pastores, versículo 1 al 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. A los pastores les dice así. Dice a los jóvenes también, versículos 5 y 6. Igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuera tiempo, dice. Y a la congregación en general, capítulo 5, versículos 5 al 11, dice así: echando toda vuestra ansiedad, versículo 7 en adelante voy a leer yo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea al Señor. Qué carta, ¿no? Qué epístola general, porque da unánime a todos aquellos que son hijos de Dios la exhortación de mantenerse firme bajo cualquier circunstancia que estén pasando. En este caso le dice a todos aquellos que fueron echados hacia afuera, expatriados, dice. Pero también le dice a los gentiles, y obviamente que esto proféticamente llega hasta nuestro tiempo, es decir, hay que mantenerse firme, ¿sí? No importa las cosas que vengan de afuera. Si ustedes se mantienen unidos como una familia, van a poder estar firmes aunque unos cuantos caigan, aunque unos cuantos sean muertos, aunque unos cuantos sean perseguidos, pero la mayoría va a estar en el núcleo de esta nueva familia. Qué bueno sentirse parte del núcleo de esa nueva familia y las cosas que nos suceden exteriormente sean tratadas como cosas que son del mundo y no de la familia de Dios. No sé si va entendiendo usted. Las cosas que exteriormente nos van sucediendo sean tratadas como cosas del mundo y no dentro de la familia de Dios. No podemos decir que las cosas de afuera nos pueden afectar en nuestra fe, porque entonces habría ya un problema que estaría dentro de la familia de la fe. El Señor dejó claro, y por años se viene cumpliendo, y por siglos se viene cumpliendo su palabra, y sus promesas no fallan ni faltan. Entonces, ¿por qué dejaríamos mezclar nosotros, como en aquel entonces supongo, que porque murieron unos cuantos, porque fueron perseguidos unos cuantos, dejar entrar esto y decir, ya no sé si vamos a seguir en esta fe? Entonces no perteneceríamos a la familia de la fe. Lo que pertenecemos somos un núcleo en lo cual nos dice el Señor cómo tratarnos entre nosotros, cómo ser buenos hospedadores, cómo mantenernos en amor, cómo fijarnos a aquellos que son ancianos con respecto a los jóvenes, cómo permanecer los jóvenes con respecto a los ancianos, cómo estar las esposas con los esposos con las esposas. Entonces nos dice cómo nosotros debemos mantenernos en el núcleo de la familia de Dios. Las cosas que son de afuera son simplemente las que vienen y van a venir siempre persecuciones a causa de que tenemos nosotros el resplandor de Cristo y las tinieblas no le agradan. ¿Usted está dejando mezclar las cosas de afuera en su seno de familia de Dios? Lea Primera de Pedro. Vamos a la segunda carta de Pedro, segunda epístola universal de San Pedro, y dice así, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y esto me gusta que lo comprendamos, como todas, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo nos fue dado. Y es por eso que debemos cuidarlo, porque no lo hemos ganado, nos fue regalado. Como nos fue regalado porque lo ganó Él por su preciosa sangre y por su hermosa entrega en la cruz del Calvario y por su resurrección por el Espíritu poderoso que mandó el Padre, nada es nuestro, por eso debemos cuidarlo. ¿Cómo descuidarás una salvación tan grande?, dice la palabra de Dios. Entonces vemos ahora, examinaremos 2 Pedro, dice, lo presenta a Jesucristo como nuestra fortaleza. ¿Se acuerda? El otro era piedra angular, formado una piedra que mantiene todo en línea. Pero acá ya es nuestra fortaleza. Cuando hablamos de nuestra fortaleza es porque del lado de adentro pasaba algo. Ya no era lo exterior lo que atacaba, sino ahora el problema acá estaba adentro. Dice, la primera epístola de Pedro trata un peligro fuera de la iglesia, las persecuciones. La segunda de Pedro con un problema adentro de la iglesia, la falsa doctrina. La primera fue escrita para animar, la segunda para amonestar. En la primera se ve a Pedro que cumple su comisión de confirmar a los hermanos. En la segunda se le ve que cumple con comisión de pastorear a las ovejas, conduciéndolas en medio de los peligrosos ocultos y engaños, para que anden en los caminos de justicia. Como un antídoto a la doctrina falsa, exhorta a los cristianos a que echen mano a todos los medios para crecer en gracia y en el conocimiento experimental de Jesucristo. El tema puede resumirse de la manera siguiente: un conocimiento completo de Cristo es una fortaleza en contra de enseñanza falsa y de una vida no santa. ¿Qué le estaba diciendo acá? El apóstol le dice, en la otra carta yo les mandé a decir cómo resistir a los ataques del enemigo de afuera. En esta les quiero decir cómo van a hacer ustedes para depurar la iglesia, cómo van a hacer para darse cuenta de lo falso, cómo van a darse cuenta de la falsa doctrina. Aprendan de Cristo. Ustedes van experimentando a través del crecimiento de Cristo. Acuérdense que todavía ellos estaban viviendo esto que ahora nosotros leemos. Ellos lo estaban viviendo, ellos estaban escribiendo, pero estaban viviendo. Esto se estaba juntando, esto se estaba recopilando por el Espíritu Santo. Entonces le estaba diciendo las cosas que estaban viviendo. Y ahora le estaba diciendo, adentro de ustedes, entre medio de ustedes, hay personas que no son buenas. Si sumamos a los que vienen de afuera, que quieren destruirlo, y algunos agarran, están los de adentro que los dividen y los llevan por un mal camino, ahí sí va a haber gran muerte del cuerpo de Cristo. Por eso es que le decían en aquel entonces, manténganse firmes. Y ahora le dice, vamos a ahondar un poco. Dentro de la firmeza, empiezan a mirar quiénes son de ustedes y quiénes no son de ustedes. Destinatario de la epístola, los creyentes de Asia Menor, a quienes fue dirigida la primera epístola, y a los creyentes de todo el mundo. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Acá ya le dice algo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice el cuarto, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es lo que nos regaló? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice. Gloria sea al Señor. Mire cómo le empezaba a tratar este tema. Dice, los creyentes de Asia. Así como en la primera epístola exhorta al apóstol a la paciencia y a la esperanza viva bajo la persecución, en esta exhorta a la perseverancia y firmeza en la verdad en medio de los errores que amenazan la integridad de la iglesia. Cuando usted más conoce a Cristo, más se da cuenta quién viene con mentiras.
Pedro advierte con gran vehemencia el peligro de las herejías apóstatas. No se sabe con certeza quiénes eran los falsos maestros denunciados en esta epístola. Probablemente se trata de los corruptos de la iglesia, cuyos errores se nuclearon luego en el gnosticismo antoniano. Estas herejías tenían algunas líneas características tales como especulaciones interminables y extrañas sobre el mundo espiritual, pseudos teólogos que se sentaban a filosofar, tomando a veces textos bíblicos aislados. Una caída a veces muy evidente, otras muy sutil, en varias formas de inmoralidad, un retraimiento hacia un ascetismo absurdo. Bajo diferentes nombres y disfraces, estos errores siguen amenazando a la iglesia de hoy, pero la palabra de Dios ya ha provisto suficiente luz para guardarnos de la verdad. Todavía hay esta clase de gente. Gloria sea al Señor que su verdad sigue intacta y que puede denunciarlo siempre y que puede alejarlo de la vida de los verdaderos hijos de Dios. Fecha aproximada. Si Primera de Pedro fue escrita bajo la persecución neroniana y si Pedro sufrió el martirio, como se cree, bajo esa persecución, luego está la segunda epístola, habría sido escrita muy poco antes de su muerte, probablemente alrededor del 67 después de Cristo. Es muy posible también que haya sido escrita ya desde Roma, puesto que Pedro tenía por delante la perspectiva inmediata de su partida, como le sucediera pocos años antes a Pablo, escribiendo su última epístola a Timoteo. Por lo tanto, esta carta reviste, como segunda a Timoteo, un interés especial y un profundo sentido, al ser también las últimas palabras escritas de otro luchador triunfante al final de su ardua carrera. Quemar. Aún sabiendo de que iban a terminar su vida, estos dos paladines del Evangelio seguían dando consejo y seguían enseñando doctrina. Qué bueno tener el reconocimiento de nuestros mayores, sabiendo que nuestros mayores están cargados de la sabiduría del Señor para que nosotros podamos tomar buen consejo. Palabras clave. Conocimiento es la palabra clave de Segunda de Pedro, así como esperanza, la de Primera de Pedro. Las otras palabras notables son similares a las de la primera epístola. Así que acá vemos conocimiento. La única manera de resistir a los malos es el conocimiento de la palabra. La única manera de saber si nosotros estamos siendo bien adoctrinados es teniendo conocimiento de la palabra. La palabra de Dios dice que su pueblo falleció, murió, feneció por falta de conocimiento. Cuando uno no tiene interés en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de la palabra, fácilmente puede ser engañado. Divisiones principales, exhortación a crecer en la gracia y conocimiento de Cristo, capítulo 1. Advertencia contra los falsos maestros, capítulo 2. Certeza de la venida del Señor, capítulo 3. Gracia y paz, dice, capítulo 1. El tan valioso saludo apostólico vuelve a bendecirnos en esta epístola, añadiendo una nota muy importante e inspiradora. Se nos dice de qué modo la gracia y la paz pueden ser multiplicadas en nuestras vidas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así es como multiplicamos la gracia y la paz en nuestras vidas. Así como nosotros podemos hacernos más sabios con las cosas referentes al cielo, conociendo a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y hay una sola manera de poder hacerlo, es acercándonos a Él a través del ayuno, de la oración y de su palabra. Gloria sea al Señor, porque no lo dejó muy lejos, dice, para poder conocerlo. Dice, la gracia y la paz, como todo don de Dios, no son algo estático, sino dinámico, el fluir del río de la vida en nosotros. Vamos a leer versículos 3 y 4. Es la provisión total. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Llama la atención, dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Oigan, Dios nos da la posibilidad de ser participante de una naturaleza especial, divina. Cuando nosotros hacemos las cosas que corresponden al cielo por medio de su palabra,
somos participantes de una naturaleza la cual no las conocen todos y la cual no es la que da este mundo. Aunque quizás en algunas partes tenga el mismo nombre, pero no es lo mismo que esta naturaleza divina, porque esta naturaleza divina se forma en la verdad. Cuando hablamos de esperanza del hombre, se forma en una esperanza que puede venir o no, pero cuando hablamos de una esperanza del cielo, es una esperanza cierta y verdadera. Cuando hablamos de una fe humana simplemente, es una fe que se acrecienta en el ánimo o la animosidad del alma. Pero cuando hablamos una fe que viene del cielo, es pues la fe. Es una fe en la cual hay un autor y un consumador de esa fe. No es que simplemente es una fe porque nosotros decimos que nos vamos a dar ánimo. No, es porque alguien es el hacedor de esa fe y el que nos da de consumir de esa fe porque es ciertísimo. Esa naturaleza divina hace que todas las cosas sean ciertas en nuestras vidas dependiendo de cuánto nosotros aplicamos de lo que viene del cielo, su palabra. Vivir victoriosamente y por lo tanto piadosamente en sintonía con la voluntad de Dios requiere un considerable equipo espiritual. ¿Y dónde lo adquirimos? Al recibir el poder divino mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Ahí es donde nosotros empezamos a equiparnos con todas las cosas necesarias para poder vivir de la manera en que Dios nos dijo que viviésemos. Dios no nos dejó solo, no os dejaré huérfanos, dice. Rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. De hecho, Él también está, porque estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No podemos abrigar ninguna sombra de duda en cuanto a la provisión que Dios ha hecho para que vivamos en victoria. No nos ha dado alguna pequeña ayuda, sino todas. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, subraya esta palabra en tu Biblia. Cuando nacemos de nuevo, nos es impartida nada menos que su misma naturaleza. No nos da de a cachito. Él nos da todo. Cuando pertenecemos a Cristo y cuando estamos nosotros en la redención y cuando pasamos a una nueva vida, nos da todo. Que nosotros no conozcamos, no sepamos cómo usarlo, cómo andar, es otra cosa. Pero la cuestión es que Dios los da siempre en abundancia, siempre sobreabunda. Él no da de a poquito. No hay un reino de a poquito para llegar a la mitad del reino o al 3/4 y después todo. Él da todo su reino, ¿sí? Y la voluntad de Dios es que tengamos plenitud de vida. Dice, nuestro Padre no desea que suframos carencia alguna en nuestra vida espiritual. Estás padeciendo hambre en tu interior, falta de paz, gozo, luz, sabiduría, dominio propio, fortaleza. Hay que hacer una lista de todas estas cosas y pedirle a Dios, porque dice que al ponernos de pie y caminar sobre estas promesas grandísimas, promesas por medio de las cuales Dios nos provee de su abundancia. Dios no es escaso, esa es la palabra que estaba buscando. Dios no es escaso, así que Él no sabe dar con escasez. Menos para sus hijos. La provisión está hecha y las promesas son firmes. ¿Significa esto que el Hijo de Dios debe quedarse de brazos cruzados esperando la vida de Cristo, que la vida de Cristo crezca en uno? No, porque en nuestra vida debemos dar fe, conocimiento, dominio propio y todas estas cosas que están marcadas acá para que nosotros sepamos y podamos ser hacedores de esa vida. Dice, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Vosotros también, nos manda a nosotros, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y el 8 dice, ¿para qué sirve esto? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos dejará estar ocioso ni sin fruto si hacemos lo que Dios nos dice en su palabra. Pedro le decía a los que tenían una gran amenaza de parte de los que estaban adentro, no se detengan ustedes por eso, sino que ustedes cumplan con la palabra y añadan con toda diligencia las cosas que Dios le está poniendo en su corazón, porque eso le va a dar un crecimiento y ustedes van a hacer una diferencia entre los que quieren hacerlo caer y entre ustedes que no quieren caerse, porque ustedes van a dar fruto y no van a estar ociosos.
Entonces va a ser muy fácil poder ver quiénes son aquellos que no quieren esta vida y que solamente están en esta vida por un capricho, porque o van a ser ociosos o no van a tener fruto. Es imposible que un hijo de Dios que no sea ocioso y lleve fruto digan que no es de Dios. Ahora, si una persona es ociosa, si una persona no se mueve, dice que ya fue salva y no hace nada y encima no tiene buen fruto, ahí hay un problema. Hay una doctrina equivocada. Ahí hay algo que no le fue bien dicho. En estos versículos vemos una progresión. Se comienza con la fe y esta fe en la que Dios dice nos lleva adelante, paso tras paso, con un crecimiento continuo. La fe verdadera no es un sentimiento contemplativo, es una decisión que avanza, creyendo y viviendo las verdades de Dios. No hay estancamiento en la experiencia cristiana, solo puede haber progreso o retroceso. El creyente tiene un fundamento, la fe, pero está continuamente edificando sobre ese fundamento. Dice, ¿qué opina la palabra de Dios acerca del que no está viviendo en esta fe creciente? Vamos a ver el versículo 9, ¿qué piensa? Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Se da cuenta cómo hay que identificar? Dice, pero el que no tiene estas cosas, las que nombramos arriba, las que la palabra de Dios nombra arriba, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No se acuerda de dónde lo sacó el Señor. Por eso hace lo que Él quiere. Por eso no lleva fruto. Y por eso está ocioso para el campo de Dios. Quizás está activo en otras cosas, pero está ocioso en lo que refiere a Dios. A Dios no le importa que nosotros estemos activos en cosas que no son de Dios. Pero si Él está interesado en que seamos activos, dinamos en las cosas que son de Dios. Hay promesas para el Hijo de Dios que crece en la gracia para esta vida, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué buena receta para no caer. Qué bueno lo que le estaba diciendo. Ahora desde el lado de adentro, si ustedes hacen estas cosas, no van a caer. La pregunta de todos, ¿cómo podemos hacer para no caer? Qué bueno esto, ¿no? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Lo que muchos dicen, no, pero es imposible que alguien no caiga. No, sí, se puede hacer que alguien no caiga. Que quizás algo veces tambaleamos y estamos cerca ahí, estamos agarrados de una uña, sí. Pero volvemos y leemos la palabra y vas a ver cómo ahí nosotros nos volvemos a poner firmes. Mirá lo que le decía a estas personas que aún estaban sufriendo persecución. Pero dicen, no, pero ya resolvimos lo que era de afuera, vamos a resolver lo que era de adentro. Esto no significa que va a ganar la salvación, sino que va a entrar en la plenitud de la salvación con triunfo y gozo. La fe del cristiano está basada en el hecho innegable de la revelación y la verdad de Dios. En este corto pasaje el apóstol puntualiza las dos formas máximas en que Dios se reveló al hombre, dándose a conocer su gracia y sus caminos. ¿Sí? Versículos 16 y 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. O sea, le estaba diciendo, las cosas que yo le estoy enseñando y que el Espíritu Santo me está diciendo, no solamente porque yo las oí, sino porque las oí y las vi. ¿Sí? Cuando uno tiene una experiencia con el Señor Jesucristo, puede decirle a otro, mirá que es verdad, no solamente es palabra, porque yo tuve un encuentro con el Señor y vi lo que hace el Señor en mi vida y lo que hace en la vida de otros, a través de que nosotros somos ese canal de bendición, nombrándolo a Él constantemente en todas las promesas para aquellos que todavía no han llegado. Y así es como un cristiano debe vivir y debe apartarse de aquellos que no hacen la verdad. Cuando uno aprende y cuando uno tiene un encuentro con el Señor y cambia su vida, uno sabe que eso inmediatamente tiene que llevarlo a dárselo a otra persona para hacerlo simple.
ese llevar a otra persona no solamente nos contribuye a nosotros al crecimiento, sino que nos da testimonio que el que lo hizo lo mismo con nosotros, va a sentir lo mismo que nosotros sentimos cuando le decimos a otro que Cristo lo ama. No sé si va entendiendo. Le está diciendo, esto es una manera de vivir y darse cuenta que esa vida es real. No hay nada más lindo que cuando uno evangeliza y tiene buenas cosechas, ¿no? No hay nada como la felicidad de aquel que viene con la gavilla. No hay nada como aquel que viene diciendo uno, pero está ahí, está viendo que la respuesta de Dios, que su palabra no fueron simplemente palabra de un ser humano, palabra de un aliento en el cual puede convivir con una experiencia empírica, sino fueron las palabras de Dios que llegó a su vida y por ende entonces tiene que llegar a la vida del otro, porque así lo estipuló el Señor. Qué bueno es evangelizar. Bien, advertencia contra los falsos maestros, capítulo 2 dice. Vamos a leer un poquito el capítulo 2. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Qué terrible, ¿no? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligida cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicios de maldición contra ella delante del Señor. Pero esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¡Wow! ¿Cómo los trataba, no? ¿Qué habrán dicho estos que estaban entre medio de la congregación, a la cual Pedro le dirige la segunda carta diciéndole, ya no les voy a hablar de los perseguidores externos, sino los que están entre ustedes? ¿Qué habrán dicho esto cuando dijo, recibimos una carta? Hermanos, vamos a ver, la primera nos decía que igual tenemos que mantenernos en esta gracia que es la verdadera. Pero acá capaz que nos dice de cómo podemos solucionar y empieza a leer. Y le dice a ustedes contumaces, a ustedes engañadores, blasfemos, intemperantes. ¿Habrán agachado la cabeza? El enemigo de Dios tiene un empeño desesperado en arruinar todo lo que es prosperidad de Dios, sobre todo aquello que Él más ama, los suyos. Una de las armas favoritas es la introducción en el pueblo de Dios de falsedades y distorsiones de la verdad revelada. Vieja arma sin duda, dice. ¿Se acuerda Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5? No es así como ha dicho Dios, dice, esto quiere decir otra cosa. Pero Dios provee suficiente luz para que estos ladrones y salteadores no tomen al Hijo de Dios desprevenido y desarmado. Dice, la estrategia de los falsos maestros es encubiertamente meter herejías destructoras. Qué bueno que en estos tiempos no hay de esos. Qué bueno que en estos tiempos no hay
aquellos que pueden someter a las almas a un error en un evangelio distinto. ¿Se acuerda qué pasaba a los que traían un evangelio distinto? ¿Cómo tenían que ser tratados? En este tiempo no hay personas que dentro del evangelio puro metan herejías destructoras. No hay esas personas. Gloria a Dios por eso. Sí, porque en entonces estaban los G12, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas del séptimo día. En esta época no. Y es por eso que nosotros debemos tener cuidado. No vaya a ser que alguno quede entre medio de eso. Dice, estaban entre vosotros, pero no eran de vosotros. Gloria sea al Señor por esto. Qué lindo. Dice, la certeza del día del Señor, capítulo 3. Dice, los escépticos de los días de Noé tenían varias razones para no creer en el advenimiento de un diluvio. Dice, mire lo que dice capítulo 3, versículo 1 al 4. Amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¡Wow! ¡Qué duro!, ¿no? En aquellos que le estaban diciendo, ¿y dónde está a ver que los compraron a ustedes con precio de sangre? Y a ver ustedes que tanto nombran a Jesús de Pedro y de Pablo, ¿y por qué no vienen a salvarlo? Ustedes dicen que ese Jesús, el que murió en una cruz como un ladrón entre medio de ladrones, en el cual se dice que ni siquiera a él se pudo salvar, ustedes dicen que a ese lo salvó a ustedes. Están mal ustedes. Por eso les decía, ellos no conocieron en realidad. Están hablando, pero ellos no saben de que es ciertísimo, de que Dios hizo los cielos y la tierra. Y que aún la tierra viene y salió del agua. Y que aún cuando se portaron mal, por ese mismo agua perecieron. Contumaces, le dice. Porque voluntariamente ellos están diciendo de que no es verdad. Porque sabiendo de que es verdad. Qué bueno es nosotros saber ahora qué tememos hacer con esas personas. Qué bueno que cuando venga el Señor de las luces siempre saca evidencia. Qué bueno. Gloria sea al Señor. Dice, la palabra de Dios se cumplió inexorablemente. ¿Qué importa? ¿Qué importancia reviste este hecho para el mundo ahora? Versículos 5 al 7 dice así, miren. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de los cielos y también la tierra. Qué bueno que es esto. Miren, vamos a leer del 8 en adelante. Oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué explicación le daba el apóstol diciéndole, mire, si ustedes ven que hay una tardanza, esa tardanza simplemente es para que todos lleguen a arrepentirse? No es porque el Señor no es capaz ahora de venir y levantarnos a todos, sino que el Señor no quiere que se pierda ninguno. Y gloria sea al Señor por ese sentimiento en Él. Y gracias sea a Dios por ese sentimiento. Porque por eso nosotros hemos llegado a la salvación. Y cuanto más hasta que el Señor determine cuándo es la hora que Él ha de venir. Y así dejamos entonces segunda de Pedro, en el cual les dice cómo es que tienen el peligro dentro de la congregación. Y nos vamos ahora a primera de Juan. Ahora, cómo cambia totalmente la manera del trato de este apóstol con las ovejas, con sus hermanos. Dice así, primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Presenta primera de Juan a Jesucristo nuestra vida. Esta epístola es una carta afectuosa de un padre espiritual a sus hijos en la fe,
La frecuente repetición de la palabra amor y la forma de dirigirse, hijos míos, hace que de manera especial esta carta respire una atmósfera de ternura. La exhortación sobresaliente es permanecer en la luz, en la verdad y en el amor, sin igual de Dios, creciendo en la comunión verdadera con el Padre y los unos con los otros. Qué bonito leer esto. Qué bueno saber que Dios nos trata así a nosotros todos los días. ¿Quién escribió esta epístola de Primera de Juan? Aunque el escritor no estimó necesario mencionar su nombre, la notable semejanza de esta epístola, tanto en tema como en estilo, con los demás escritos del apóstol Juan, confirma el testimonio de los primeros cristianos de que él fue el autor inspirado. Juan, el discípulo amado, el apóstol del amor, se cuenta de Juan que cuando ya era demasiado anciano y débil para poder caminar, se le llevaba en brazos a la iglesia. Cuando hablaba, solamente decía: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Cuando se le preguntó por qué siempre repetía estas palabras, contestaba: es el mandamiento del Señor. Si solamente se hace esto, será suficiente. Gloria sea al Señor. Destinatario de la epístola. Parece haber sido una carta circular del apóstol Juan para los creyentes en general, especialmente residentes en Asia Menor, cuyo centro era Efeso. Timoteo, que era el pastor responsable de esta iglesia, había sufrido el martirio y Juan había tomado su lugar en el cuidado y vigilancia de esta vasta grey. Mire, saco a relucir esto. No era que en aquel entonces no valía nada la vida. No era de que era muy sencillo de que alguien lo matase y el otro siguiese y no pasaba nada. Era de que Dios ya tenía reservado a esos primeros hombres para la construcción de la iglesia. Y Dios ya tenía reservado a cada uno de sus mártires para que los demás pudiesen seguir firmes en la fe en la cual estaba construyendo la iglesia. Simplemente no habían pasado muchos años de esto, porque si usted lo ve, dice probablemente entre los años 85 y 90 después de Cristo. O sea, habían pasado 60 años y ya estaban pasando semejante persecución. Era que se estaba formando la iglesia de Jesucristo, sin mancha y sin arruga. Los errores denunciados por Juan fueron conocidos luego por diferentes nombres. Docetistas mantenían que Cristo había tenido solo un cuerpo aparente. Maniqueos consideraban el mal como un atributo esencial del cuerpo material. Nicolaita, componendas con el paganismo que permitían a los cristianos participar con algunas actividades morales. Juan los menciona directamente en el Apocalipsis. La epístola entonces fue escrita con los propósitos siguientes: para que los hijos de Dios permanezcan en la comunión verdadera con el Padre y el Hijo, y los unos con los otros, para dar claras advertencias y señas de identificación de los falsificadores de la verdad, para que los hijos de Dios se afirmen en la certeza de estar en la verdad y en la vida eterna. Fecha aproximada, lo dijimos recién, 85 a 90 después de Cristo. Palabras clave: las verdaderas directrices de esta epístola son: Dios es luz, Dios es justo, Dios es amor. Por lo tanto, hay una repetición recalcada de las palabras amor, luz, vida, verdad. Qué bueno, ¿no? Otra nota característica es la seguridad en la verdad de Dios. Por lo tanto, hay un uso notable de la expresión sabemos como signo de absoluta certeza. Gloria a Dios. Temas para detenerse a meditarse. El Evangelio de Juan expone los hechos y las palabras que prueban que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La primera epístola de Juan expone la seguridad de aquellos que creen en esta verdad. El Evangelio fue escrito para dar el fundamento de fe, la epístola para dar el fundamento de seguridad. El Evangelio trata los fundamentos de la fe cristiana, la epístola de los fundamentos de la vida cristiana. El Evangelio nos conduce a través del umbral del Padre, la epístola nos hace sentir dentro de la casa del Padre. Al comienzo de la epístola se encuentra la palabra comunión, y es una palabra clave, ya que la vida eterna es la vida en comunión con Dios. En el Evangelio, el apóstol enseñó que el creyente entra en la vida eterna cuando entra en comunión con Dios por la fe en su Hijo. Ahora enseña que el creyente continúa en la vida eterna al permanecer en la comunión verdadera con Dios. Gloria sea al Señor. Lo que nosotros estábamos diciendo,
No solamente vivir en la fe de la salvación, sino vivir en la gracia permanente de la salvación, buscando todos los días esa gracia sobre gracia. Vamos a leer primera epístola universal de San Juan Apóstol, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Diciéndole otra vez de nuevo, todos estamos en Dios si aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Nosotros hemos visto y hemos oído tocante al verbo que estaba con Dios y se nos manifestó, pero ustedes también van a poder sentir lo mismo entrando en la comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. No es que solamente lo hizo para ellos, no es que solamente ellos disfrutaron, no, las glorias venideras es cuando Cristo resucitó y nos regaló vida eterna. Él pagó por nosotros y nos dejó la zarra del Espíritu Santo. Por eso nosotros vivimos tocante al verbo, que se nos hizo carne. Y usted dirá, ¿cómo se hizo carne ese verbo? Porque me salvó, me rescató, mi vida es diferente, ahora mi proceder es diferente, mi vocabulario es diferente y aún mi razonamiento es diferente a lo que era antes. Entonces hubo algo, una verdad que llegó y afectó mi vida, por eso puedo ser diferente. No una circunstancia de afuera hacia adentro, sino una verdad de adentro hacia afuera, por eso lo puedo demostrar. Y eso es lo que le estaba diciendo acá el apóstol. Yo quiero que ustedes sepan que todas estas cosas son ciertas y verdaderas y ustedes pueden vivir en esa comunión que nosotros vivimos porque esa comunión es verdad. Sería egoísta si diría, no, yo les doy a conocer simplemente lo que yo conocí. No, no era así, aún ni Pablo lo dice. Porque yo he enseñado lo que también recibí, dice. O sea, sabemos nosotros que por el poder del Espíritu Santo somos partícipes siempre de la gracia de Dios destinada a cada uno de nosotros. Y es verdadera y es actual, porque no tiene tiempo. Por eso nosotros vivimos en el tiempo del Señor Jesucristo. Dice que estamos escondidos en Él. Por eso es que nuestra vida está en Cristo Jesús. Y no es algo pasado, es algo permanente y es algo futuro. Aunque muchos no puedan entender, pero nosotros fuimos rescatados para poder caminar en esta vida de rescate y encontrarnos con quien nos rescató. Y muchos dirán, pero ¿para qué el Señor rescató y hace que caminen para encontrarse con quien los rescató? Ese tiempo que nosotros vemos desde que nos rescató hasta poder encontrarnos con el rescatador es por gracia y se llama tiempo de gracia. Y eso es lo que hace que nosotros podamos trabajar en las mies de Dios y las personas puedan venir al arrepentimiento porque Él así lo quiso. Dice que en la inteligencia de los hombres no conocerían la sabiduría de Dios. Por eso agradó a Dios salvar a las almas por la locura de la predicación. Y si no quedásemos nosotros, ¿quién iba a predicarle? La palabra de Dios dice, ¿cómo conocerán a quien no le he enviado? ¿Y cómo le predicarán si no son enviados? Por eso ese tiempo que nos deja el Señor en esta vida es para que nos gocemos en el trabajo que nos dejó el Señor. Ahora, si no entramos en este entendimiento, y por eso es que el apóstol se lo explica acá de una manera tan hermosa y tan delicada, no vamos a saber cómo disfrutar de esta vida. Y usted mira, ¿cómo disfrutamos de esta vida? Porque nosotros sabemos quién nos rescató y quién nos va a venir a buscar. Por ende, este tiempo que nosotros vivimos acá es para anunciarlo a Él. Usted me dirá, pero sufrimos persecuciones. Volvemos de nuevo a Primera de Pedro. Volvemos a afianzarnos en Primera de Pedro. Sabe el Señor. Y sabe que esas pruebas son de fe. Y esa prueba hace que en nosotros brille más Él. Gloria a Dios. Vamos a leer un poquito más. Capítulo 1, versículo 5 en adelante.
de Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué bueno recordar esto todos los días, hermano querido. Qué bueno recordar esto todos los días. Qué bueno. El Evangelio fue escrito para dar el fundamento de la fe. La epístola para dar el fundamento de la seguridad. ¿Se acuerda? El Evangelio trata los fundamentos de la fe cristiana, la epístola los fundamentos de la vida cristiana. ¿Sí? Al comienzo de la epístola se encuentra la palabra comunión. ¿Se acuerda? Qué importante. Y es una palabra clave, ya que la vida eterna es la vida en comunión con Dios. En el Evangelio el apóstol enseñó que el creyente entra en la vida eterna cuando entra en comunión con Dios. Ahora, la manifestación de la vida eterna. Esta magnífica introducción sentimos de inmediato la roca firme bajo nuestros pies, la realidad de su presencia y su revelación. Al lado de cada uno de estos, nosotros podemos ver de que Dios es verdad. Y escuche esto. Hijitos míos, dice, estas cosas he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, está verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué quiere decir todas estas cosas? Que Dios es luz. Para tener comunión con él es preciso venir a la luz, andar en la luz. ¿Qué significa esto de la vida práctica? Que Dios es luz y nosotros somos sus hijos, lo que significa que debemos andar como él anduvo. Andar en luz es confesión, andar en luz es santificación, andar en luz es obediencia y andar en luz es amor. Mire cuántas cosas necesitamos para decir que nosotros andamos en luz. No es que no podamos decirlo, no, para nada. Pero necesitamos de estas cosas para poder aseverar que andamos en luz. Dice apelación. Os escribo a vosotros. ¿A quién le escribe el apóstol? A sus hijos, versículo 12 al 14, vamos a verlo. Os escribo a vosotros, capítulo 2, versículo 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La palabra hijitos en versículo 12 proviene de un término griego diminutivo, cariñoso de relación filial, usado muy frecuentemente en la epístola. Nuestro Señor, cuyo espíritu Juan absorbió tan hondamente, aplicó este término a sus discípulos. La palabra hijitos del versículo 13 proviene de otro término griego que significa criatura, niñitos, infantes en edad y estado. Nótese la misma diferencia en Juan 21, 15, 17. La apelación a andar en luz es pues para todos, para los que tienen madurez y conocimiento, para los jóvenes que enfrentan los grandes conflictos, para los niños en edad y en estado que recién conocen a Dios como su Padre Celestial. Todos somos llamados a avanzar en la luz por una razón básica, porque nuestros pecados fueron perdonados. Todos debemos andar en luz. Y esto es lo que uno siempre le dice a los hermanos. Todos debemos andar en el camino del Señor. Todos. No importa quién tiene ministerio o quién no.
Todos debemos andar en el camino del Señor. Qué bueno que es eso, todos. Bien, dice, los vendedores de las tinieblas, capítulo 2, versículo 18 en adelante, dice así. Hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene ahora, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No es escrito como si ignorareis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega a Jesús, que es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os escribo esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace, justicia, es nacido de Él. La advertencia es del anticristo, significa un reemplazante de Cristo, uno contra de Cristo, uno que arroga lo que pertenece a Cristo y desea sustituirlo como el objeto supremo de adoración. A la gran verdad de Dios, que Dios es hombre, quiere sustituirla por su propia mentira de que el hombre es Dios. Obsérvese la herejía señalada en los versículos 22 y 23. ¿Existe en nuestros días? Claro que sí, era lo que nosotros decíamos, que creían que no existía, pero existen los testigos de Jehová, los de Adventistas del séptimo día, los de la G12 y un montón así, los que dan a la prosperidad simplemente, los que no hablan del arrepentimiento y la verdadera fe en Dios. Todos esos son aquellos de que están mintiendo porque no están diciendo toda la verdad. Decir la mitad de la verdad no es decir toda la verdad. Y es ahí donde caemos en un montón de mentiras en lo cual no decimos la total verdad. Hermanos queridos, quiero que entiendan de que muchas veces nosotros fuimos mal enseñados, por eso fuimos mal aprendidos. Pero hay congregaciones que no saben que hasta el nombre le están errando y que no están haciendo las cosas como están escritas. Aún el nombre que se pone no es lo que el Señor Jesucristo ha dado a conocer. Cayendo algunos en el nombre de alguna secta sin darse cuenta. Dios es justo, dice. Sigue el mismo hilo de razonamiento de las epístolas y todas las escrituras. Dios es justo. ¿Cómo no va a ser justo Dios? Dios es justo, dice. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Dios. Claro que es justo. El propósito de Dios es que sus hijos crezcan a su imagen y semejanza. La palabra de Dios nos recuerda continuamente quiénes somos. O sea, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, debemos andar en la justicia porque Él es justo. Gloria a Dios. Qué bueno es esto. No todos son hijos, dice. Nuevamente la fuerte advertencia contra los falsos teólogos, los falsos profetantes y aún los falsos espíritus mentirosos. Aquí el Espíritu Santo nos provee de otra clara señal para discernir el verdadero origen de cualquier doctrina o fuerza espiritual o espíritu que pretenda engañarnos. Capítulo 4, versículo 1 en adelante dice: Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocé el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijito,
vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios no oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Gloria sea al Señor. Qué bueno que le puede advertir, qué bueno que les puede decir cuánta necesidad hay de que nosotros seamos advertidos. Qué bueno es que nosotros pudiésemos decir, alguien nos está diciendo permanentemente de que hay espíritus que son contrarios. Y lo que más me sorprende, hermano querido, es con cuánto amor se los dice. Es como uno sienta a su hijo y trata de explicarle algo para que realmente lo entienda cuando le hace daño. Con ese amor tan hermoso y fraternal dice, hijitos, miren que hay cosas que no son de Dios. Y miren que esas cosas que no son de Dios son fácilmente identificables porque van en contra de Cristo. Y ustedes han aprendido a Cristo. Por ende, ustedes saben y tienen cómo discernir las cosas que no son de Él. Ustedes pueden probar los espíritus, las almas. Porque todo lo que viene de Cristo es amor. Y esa era la clave. Viviendo en la esfera del amor. Capítulo 4, versículo 21. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esa es una de las recetas más grandes que hay en el Evangelio. ¿Cómo sabemos si las personas son de Dios o no son de Dios? Porque el ámbito de Dios es el amor. Y mucho más entre la familia de Dios. Aquel que no es de Dios, no es posible que ame. No es posible que ame con el amor de Dios. Y yo creo que nosotros conocemos cuál es el amor de Dios. Entonces dice, hijitos queridos, ustedes se van a dar cuenta cuando alguien no es de Dios. Porque Dios es amor y se mueve en la esfera del amor. Y aquel que no es de Dios no se mueve justamente en esa esfera de amor. Prevalece el odio, el rencor, la división, la maldad, la apatía, el interés propio. No es amor eso. Pero muchas veces, no sé por qué caemos en una nube de confusión que seguimos a hombres que no prevalecen en ese amor, sino que prevalecen en el interés propio. Y aunque reconocemos que hay hombres que tienen el interés propio como valor único, a veces lo seguimos. Y Dios lo que le hablaba acá a través del apóstol con este amor, hijito, lo que no es venido del amor, no es venido de Dios. Qué bueno saber estas cosas, hermano querido. Por eso tenemos una victoria, dice. Viviendo en la certeza, capítulo 5, dice. Así, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los que son de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, si no es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Va entendiendo lo que es la esfera del amor? Lo que le estaba explicando, la esfera del amor es aquel que cree en Dios, y el que cree en Dios obra en el amor. Ese amor obra en la fe de cada uno de aquellos que es amado por Dios. Usted no puede tener una fe de amor si no es amado por Dios. Cuando es amado por Dios, esa esfera de fe se vuelve en amor. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios,
porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Qué grande para tener una certeza. Qué grande con cuánto amor le decía el apóstol cómo diferenciar a los que están entre ustedes. La iglesia era pujante, la iglesia crecía, la iglesia era arrolladora en cuanto al testimonio de Cristo y de las personas que venían. Pero dentro de ese tumulto de gente también había personas que tenían intereses personales y que estaban muy lejos del amor de Dios. Por eso el apóstol le dice, no se cuiden simplemente de los que los persiguen, sino cuídense de los que dicen que son de ustedes, pero en realidad ellos quieren también su destrucción. Tengan mucho cuidado. Y les hablan, mire, en la esfera del amor, ellos mismos se van a sentir agraviados. Si ustedes se aman, ellos solo van a diferenciarse. Porque los intereses propios del hombre van en contra de los intereses del cielo. Y nunca concuerdan estos, dice. Dice que la carne es contraria al espíritu y el espíritu contra la carne, para que no hagáis lo que queréis. Quiere decir que hay una diferencia en los que tienen intereses de la carne y los que tienen intereses del espíritu. Por eso claramente le dice, hijito, abran los ojos y empiecen a mirar y disciernen aquel que tienen el mismo amor que ustedes tienen en Dios, si es acaso ustedes aprendieron de esa manera a amarse. A través de los mandamientos del Señor, que no son gravosos, dice, nadie le va a poner una carga. Si yo le digo, ama a tu hermano, ¿no es gravoso amar a tu hermano? Algunos sí, no es gravoso amar a tu hermano. Por eso, mis hermanos queridos, qué bueno es aprender cómo trata cada una de las cartas a nuestro Señor Jesucristo y cómo es interesante ver cómo les decía las cosas en aquel entonces, que no estaban, parecía muy bien, pero que en realidad ya estaban previstas por Dios. ¿Cuánto más nosotros en este tiempo podemos diferenciarnos por el amarnos unos a los otros y amar las verdades de Dios? Y cuánta división hay en la iglesia, ¿no? Siendo de que nosotros tenemos ese semejante gran amor dado por Dios en su Hijo Jesucristo. Está bueno para reflexionar hoy, mi hermano querido. Y así hemos quedado entonces. Nos queda uno más, que es la clase 12, y vamos a ver segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Pero es bueno otra vez de nuevo meditar en esto. Cómo estamos viendo a cada uno de nuestros hermanos, cómo estamos viendo al pueblo de Dios y cómo los demás están viendo al pueblo de Dios. Están viendo que en el pueblo de Dios está ese amor macizo, ese amor compacto en el cual Dios puso, o está viendo brecha en ese amor y que puede entrar la malicia del mundo. Que Dios los siga bendiciendo en esta noche, a usted y cada uno de su familia, y los esperamos la semana que viene.